Hola muchachos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristian Parra. Quiero darles como una breve introducción con este video al campo de la genética. Quiero que hablemos un poco de qué es la genética, cuáles son sus objetivos, además ver algunas leyes que la rigen y adicional a ello encontrar un aspecto esencial de lo que es la transmisión de características y de información ligadas a los genes. Para ello entonces vamos a empezar a hablar de esto. La genética estudia los genes y mecanismos que regulan la transmisión de las características hereditarias. En este caso, ¿cómo lo podemos entender? Pues obviamente nos debemos referir a los parentales y a la descendencia que se va obteniendo. Cada uno de los componentes de la descendencia van a tener rasgos similares y rasgos característicos de sus padres o de sus ancestros. Bueno, no podemos iniciar sin conocer los objetivos como tal que tiene el estudio de la genética. Principalmente se basa en entender esos cambios que se van obteniendo de un individuo a otro. Sabemos que hay condiciones específicas que van cambiando a medida que se va teniendo la descendencia. Por ejemplo, su abuelo puede ser de ojos verdes, su padre puede ser que tenga en este caso ojos cafés y puede ser que usted en este momento tenga nuevamente ojos verdes. ¿Qué quiere decir eso? Hay características que se repiten y hay otras que se van eliminando por condiciones evolutivas. Hay que entender también que hay aspectos por condiciones epigenéticas. La epigenética es la rama de la genética que se encarga de estudiar los cambios que se van dando de acuerdo a las condiciones del ambiente. Entonces, el ambiente puede causar también un cambio en el individuo de acuerdo a sus condiciones alimenticias, sus condiciones ambientales, temperatura, presión, precipitación, en fin, que se van a ver reflejados en condiciones posteriores de su descendencia. Importante en este punto, muchachos, entender que los genes es la unidad mínima que contiene la información genética. Nosotros, los seres humanos, tenemos aproximadamente 30.000 genes. Y de esos 30.000 genes se encuentra contenida información, por ejemplo, de los rasgos físicos que usted contiene, que además los contenía su padre y los podía contener su abuelo. Adicional a ello, si vamos a hablar ahora de términos químicos, se encuentra la información que fue sintetizada a través de la cadena del ADN. Sabemos que toda la información genética o el material genético se encuentra en los cromosomas, que allí está la cadena o la doble hélice del ADN. Esa doble hélice es sintetizada en los ribosomas, pero es llevada por el ARN mensajero. Entonces, en los ribosomas se hace la síntesis de proteínas. Y en la síntesis de proteínas que se genera, se codifica también para un gen específico. Y ese gen específico da la información, aquí vemos el último punto, es la unidad de almacenamiento, donde cada uno de los genes codifica, no solamente para rasgos físicos, sino también para condiciones, ya hablemos de enfermedades, ¿sí? Una enfermedad que tenía su padre, es una enfermedad que también tenía su abuelo, y que probablemente a usted le puede dar si es una condición hereditaria. En términos generales también podemos mencionar que el fenotipo es la expresión física de la condición genética y el genotipo es como se encuentra ligada esa información de acuerdo al carácter de recesividad o de dominancia de cada una de esas informaciones. En unos momentos más adelante vamos a ver puntualmente qué significa esa condición fenotípica y esa característica genotípica. Entonces vemos acá por ejemplo el color de los ojos. El color es la característica fenotípica, esa interpretación física, pero el genotipo es como se encuentran estructurados los genes para dar esa expresión puntual. Características de los alelos. Importante reconocer esto. Los alelos o cada uno de los alelos es la forma de los genes. Un gen puede contener dos alelos. Entonces, ese gen es la característica que se va a expresar, pero el alelo es lo que le da la información al gen de quién es lo que se expresa. Si hay dos alelos, puede ser que los dos codifiquen para la misma información. Hablemos en este caso, su mamá tiene ojos verdes, su papá tiene ojos azules. Cuando lo atienden a usted, ahí se tiene que dar una definición. Si su papá tiene ojos verdes y su mamá tiene ojos azules, uno de los dos se tiene que expresar. Puede ser que usted salga de un ojo verde y uno azul. Puede pasar, ¿sí? Ahí hablamos de codominancia. Pero pues en este caso no es precisamente como lo que queremos expresar.
Puede pasar que usted salga de ojos verdes o de ojos azules. Ahí hablamos de la condición de dominancia o de recesividad de los alelos. Entonces, eso lo vamos a ver también en un momento cuando veamos algunos ejercicios. Tenemos esta otra parte. Ahora, dominancia, recesividad, homocigoto y heterocigoto. Dominante es el gen que se va a expresar sí o sí, sin importar el que se encuentre a un lado. Y recesivo es la expresión que se puede dar solamente cuando se encuentran dos alelos que codifican para la misma característica. Homocigoto es importante mencionarlo, que es cuando se encuentran dos alelos que codifican para la misma información. Homo igual, y cuando hablamos de heterocigoto, hetero diferente, son dos alelos pero que cada uno codifica para información diferente. En ese caso, ¿cuál se va a expresar? Se va a expresar solamente el que se encuentra con la condición de dominancia. Para iniciar dando una introducción fundamental a las características hereditarias, debemos mencionar a este personaje que es uno de los que han dado como la introducción fundamental y han hecho el estudio esencial de la genética, Gregor Mendel. Él postuló unos principios fundamentales para el estudio de la genética, además de que describe como los patrones de la herencia para que se puedan dar las interpretaciones génicas y genéticas de cada uno de los individuos. Y además es el precursor del estudio de la división celular, porque a partir de él se llegó a dar cuenta que las condiciones hereditarias tenían un fin o un principio que estaba ligado a las características del ADN y sus expresiones dadas las condiciones que o la secuencia que tuviera. Entonces, ¿dónde se analizó eso? En la división celular. Para las leyes que vamos a analizar, nos vamos a centrar puntualmente en tres leyes que él planteó en su estructura: la ley de la uniformidad, la ley de la segregación y la ley de caracteres independientes. Vamos a irnos por la primera ley, la ley de la uniformidad. El planteamiento de la ley de la uniformidad es un cruce de razas puras. Ahora se preguntarán ustedes, uy, pero ¿qué son las razas puras? Pues las razas puras son unidades o individuos que son homocigotos. Miremos esta parte. Hablamos de homocigosidad cuando los dos alelos son o dominantes o recesivos. Por ejemplo, este que tenemos acá es un homocigoto dominante. Homocigoto porque tanto el alelo o el primer alelo como el segundo se encuentran en mayúsculas. Eso me está representando que los dos alelos codifican para la misma información. Esta es la información genotípica. Ahora, ¿cuál es la información fenotípica? Es la expresión física. Sería el color amarillo. Y para este otro individuo, cada uno de ellos es un individuo diferente. Este otro individuo, como los dos letras son minúsculas y además son A, decimos que es el mismo gen y que tiene los dos alelos codificando para recesividad. La parte o el genotipo sería homocigoto recesivo. ¿Y cuál sería la condición fenotípica o la condición física? Que codifican para el color verde. Ahora, si vamos a analizar un cruce entre esos dos, vamos acá una pequeña imagen donde se muestran las características, ¿sí? Y si vamos a analizar esos dos primeros, vamos a ver por qué la descendencia me darían heterocigotos y por qué el color va a ser amarillo. Cuando hablamos de F1 es la filial 1 o la primera descendencia. Miremos acá el cruce. Encontramos entonces que como el primero era homocigoto, lo ubicamos en un lugar, homocigoto dominante, en una de las casillas horizontales, y en la otra de las casillas verticales ubicamos el otro individuo. Si vamos a hacer el cruce como tal, nos damos cuenta que ponemos una letra de la parte horizontal y otra letra de la parte vertical. En este caso nos daría un heterocigoto. Si hacemos el mismo ejercicio con cada uno de ellos, nos damos cuenta que todos nos da igual. O sea que genotípicamente serían heterocigotos, porque es uno mayúscula y uno minúscula. Y si vamos a hablar de rasgos fenotípicos, vamos a decir que el total. En esta segunda ley de Mendel nos vamos a enfocar principalmente en el estudio de los heterocigotos. Vemos que los dos parentales que tenemos son heterocigotos. Esto F1 es la descendencia de lo que vimos anteriormente. Recuerden que estábamos viendo que se unían razas puras y como descendencia nos daban heterocigotos. Pues este es el cruce de los heterocigotos.
Y vemos entonces que aparece de nuevo la característica del individuo que no teníamos anteriormente. Uno de los parentales de los individuos de razas puras era verde y el otro era amarillo, de los cuales se obtuvo una descendencia totalmente amarilla. Y en este caso vemos que hay una gran proporción de amarilla, en este caso si es uno de 4 serían 75% amarillos y un 25% verde. ¿Qué quiere decir eso? Que en la segunda generación se obtienen características que no se tenían en la F1 o en la filial 1, pero que sí tenían los parentales. Eso fue lo que planteó Mendel en su segunda ley. Y en la tercera ley de Mendel hablemos de la ley de herencia independiente de caracteres o de caracteres independientes. Aquí hablamos de un cruce de dos características. Nuevamente hay dos individuos, pero aquí ya no hablamos de una característica que era por ejemplo la forma, sino que hablamos de otra característica que también es el color. Entonces, en este caso ya estamos planteando condiciones un poco más amplias de la segregación que se está dando. Vamos a aclararlo un poco más en la segunda información, donde vamos a ver cómo se encuentra la segregación de los gametos y la información que se va a obtener de cada uno de ellos. Aquí podemos observar entonces cómo sería o cómo se inicia la segregación de los caracteres. Vemos entonces que si hay una información, veámoslo acá, los parentales eran heterocigotos para ambas características, vamos a hablarlo como lo mencionaba Mendel, aquí era heterocigoto para el color y heterocigoto para la forma, donde la A dominante o la A mayúscula codificaba para el color amarillo y esta A minúscula codificaba para el color verde. Ahora, esta B mayúscula codificaba para que la arveja fuera lisa y esta B minúscula codifica para que la arveja fuera rugosa. En la segregación que él plantea, cuando hablamos de segregación, es el cruce que se empieza a generar, donde hay información vertical e información horizontal. Vamos a analizar este punto, donde tenemos los heterocigotos para el color y los heterocigotos por la forma, y aquí vemos cómo se hace la segregación. Se toma uno de los alelos para una información y se cruza con un alelo de la otra información. Vemos que los dos dominantes quedarían en este punto. Ahora decimos la A recesiva, o en este caso la A minúscula, la vamos a multiplicar también por la B mayúscula, veadla acá. Y la A minúscula la multiplicamos por la B minúscula. Mírela acá. Nos faltó este, pues decíamos que la mayúscula la multiplicamos por la B minúscula. Eso sería como una distribución. Pensemos en las multiplicaciones cuando tenemos un paréntesis. Cada número o cada coeficiente me multiplica los números que se encuentran entre paréntesis. Es algo muy similar. Y cuando hablamos de la segregación de los parentales encontramos lo siguiente, que en la descendencia vamos a obtener todo tipo de cruces. Vamos a obtener tanto lisos y amarillos como lisos y verdes. Vamos a obtener amarillos y rugosos como lisos y verdes, ¿vale? Acá, y como rugosos y verdes. Toda la información se va a expresar, pero depende de los cruces que se estén presentando. Vamos a analizar algunos casos puntuales. Miremos este que tenemos acá. Está codificando, si tenemos una A mayúscula, ese carácter es dominante, o sea que sí o sí va a ser amarillo. Y si tenemos una B mayúscula, ese carácter también va a ser dominante. Y si la dominancia la estamos presentando como una semilla que es lisa, entonces este va a ser amarillo y liso. Veamos por ejemplo este. Sabemos que la A minúscula codifica para la característica verde o el fenotipo verde. Vemos acá que la B mayúscula codifica para que la semilla sea lisa. Entonces va a ser lisa pero verde. Y esta, que toda la información es recesiva. Homocigoto recesivo para color y homocigoto recesivo para forma. La única posibilidad es que sea rugosa y además sea verde. La segregación que plantea Mendel se llama 9-3-3-1, porque 9 van a ser lisos y amarillos, 3 van a ser amarillos y rugosos, otros 3 van a ser lisos y verdes y otros 3 van a ser rugosos, perdón, y el último, que es solamente uno, va a ser rugoso y además va a ser verde. Vamos con un ejercicio.
En las plantas de guisantes, semillas lisas, estas semillas lisas las vamos a representar con la M mayúscula. En la genética no importa si la letra que usted plantea es una M, una S y una P, lo importante es saberlas diferenciar, que las mayúsculas son dominantes y las minúsculas recesivas. En este caso vamos a trabajar con la M. M mayúscula para dominancia y M minúscula para recesivo. Entonces decimos, las semillas lisas M mayúscula son dominantes sobre las semillas rugosas, que serían M minúscula. En un cruce genético de dos plantas que son heterocigotos para el carácter forma de la semilla, vamos a hablar de la forma, ¿qué fracciones de los descendientes deberían tener semillas lisas? Vemos entonces que semillas lisas lo simplificamos con la M mayúscula y semillas rugosas lo simplificamos con la M minúscula. Vamos a obtener entonces lo siguiente, que los parentales son, si nos está hablando en este punto, que es un cruce genético de dos plantas que son heterocigotos, sí o sí vamos a tener estos parentales. Uno de ellos, entonces los gametos, va a ser heterocigoto y el otro también. ¿Cómo sería la segregación de los gametos? Pues este lo vamos a ubicar en la parte vertical y esta otra, o este otro gameto, lo vamos a ubicar en la parte horizontal. El cruce va a ser la multiplicación de la M mayúscula por la M mayúscula, que obtendría como descendencia este. M minúscula con M mayúscula siempre se ubica primero la información dominante o el alelo dominante. Por eso pongo M mayúscula, M minúscula. Y lo mismo hacemos con este. Ponemos la M mayúscula primero porque tiene el carácter de dominancia y la minúscula de segunda. Y al final tenemos M minúscula por M minúscula, pues ponemos las dos, M minúscula y M minúscula. ¿Qué se va a obtener entonces? Vamos a hablar de fenotipo y de genotipo. El fenotipo sería entonces que lisas va a ser 3/4. ¿Por qué? Porque hay dominancia en estas tres que tenemos acá. Miremosla ahí. Allí hay dominancia. Y en rugosas va a ser el resto de la información, que sería 1/4. En este caso, si lo traducimos a porcentaje, hablaríamos de un 25%. Allí lo encontramos. Y el genotipo. Entonces, si hablamos de fenotipo, es la expresión física, lisas y rugosas. Y el genotipo, cómo se encuentra estructurado de manera genética. En este caso, el homocigoto dominante, hablamos de un 25%. ¿Por qué homocigoto dominante? Porque las dos codifican para el mismo carácter. Si hablamos de que el heterocigoto es un 50%, pues vemos que esta información es heterocigota y esta también. Y el último sería entonces homocigoto recesivo, sería este último. ¿Por qué homocigoto recesivo? Los dos codifican para la información recesiva, que es rugosa, pero cuando hablamos de genotipo solamente. Vamos a hablar de otro término que son los grupos sanguíneos. Con esto vamos a finalizar y quiero que le pongamos mucha atención porque sabemos que existen 4 grupos sanguíneos: A, B, AB y 0, o también llamado O, y hablamos de que el A y el B son dominantes. Aquí se presenta un término adicional que es la codominancia. Vamos a ver acá los tipos. Atención a esto. El genotipo A puede ser homocigoto o puede ser heterocigoto. ¿Por qué? Homocigoto si tiene los dos alelos A, o heterocigoto si tiene A y 0. Porque si sabemos que el A es dominante y 0 siempre va a ser recesivo, pues se va a expresar solamente A. En este ámbito de B, homocigoto y heterocigoto, vamos a obtener B. Si en algún momento hay un cruce entre A y B, pues los dos se van a expresar porque hay codominancia. El término codominancia quiere decir que cada uno se va a expresar. Esto pasa mucho en los lobos siberianos. Ustedes los han visto que tienen dos colores, un color en cada ojo. Pues se tienen los dos alelos, cada uno para un color. Pues, ¿qué se expresa? Si los dos son dominantes, uno se expresa en un ojo y el otro se expresa en el otro. Allí hablamos del carácter de codominancia. Y bueno, si tenemos el alelo recesivo, ¿cuál más se va a expresar? Pues ese mismo alelo. Y en el factor RH tenemos que si los dos son positivos, pues va a ser positivo. Aquí no apliquen ley de signos porque no va a funcionar. Si uno es positivo y otro negativo, pues se va a presentar el positivo, porque el RH positivo es el dominante. Y solamente se va a presentar negativo cuando los dos son negativos. Hablamos de este caso la presencia de la proteína A, presencia de proteína B, presencia de proteína AB y O. Y cuando hablamos del factor RH hablamos de la presencia de una proteína llamada proteína D. Bueno, quiero que nos centremos ahora en este punto. Importante mencionar que el tipo A también se puede representar de esta manera: homocigoto
o heterocigoto. Esta I pequeñita me estamos representando la O. Homocigoto, heterocigoto, en este caso codominancia, y homocigoto recesivo. Quiero que mencionemos en este caso también cómo se encuentra constituido en una célula estos grupos funcionales, o en este grupo los grupos sanguíneos. Tenemos que el grupo A tiene anticuerpos B, por eso es que una persona no le puede hacer transfusión a otra que tenga el tipo de sangre B. Ahora, cuando hablamos de los antígenos, tienen antígeno A, por eso es que no pueden recibir B. Ahora, si hablamos del grupo B, decimos que tienen anticuerpos A, pueden recibir cualquier tipo de sangre B, en este caso dependiendo también del RH, pero pueden recibir B, grupo B, pero no pueden recibir A porque tienen anticuerpos A. Siempre que reciban A, los van a atacar, y si se ataca, se destruye la membrana del eritrocito. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un daño sanguíneo, y si hay una muerte de esa célula sanguínea, pues obviamente se va a ocurrir la trombosis y pues, la persona va a fallecer. Por eso es que no se puede hacer una transferencia o una transfusión de sangre si no se conoce el grupo sanguíneo. Una persona que sea del grupo AB no tiene ningún anticuerpo, porque si tendría anticuerpos B, pues inmediatamente le va a producir la muerte. ¿Y qué antígenos va a tener? Antígenos A y B, pues que ese es su grupo sanguíneo. Una persona del grupo O, como no tiene ni A ni B, tiene antígenos A y B. Perdón, anticuerpos, y no tiene ningún antígeno, porque es recesivo. Aquí hablamos de cada uno, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se puede donar? Hablamos que el donante universal es el O negativo, porque no posee ninguna proteína. Si no posee ninguna proteína, puede llevarse su sangre a cualquier otro hospedero que, sin importar la proteína que tenga, la va a poder recibir. ¿Y cuál va a ser la persona que menos va a poder donar? AB positivo, porque contiene todas las proteínas. Solamente le va a poder donar a personas que sean AB positivo. Un ejercicio aquí para finalizar. Encontramos entonces cómo podrían ser los hijos de un hombre del grupo O y una mujer del grupo AB. Haz un esquema del cruzamiento y los porcentajes esperados de la descendencia. Pues venga, vamos a hacer el esquema. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Si el hombre es O, quiere decir que sus dos alelos van a ser O porque no hay ninguna otra posibilidad. Y la mujer es AB. Parentales, pues entonces AB y O. Los gametos, la segregación va a ser AB vertical y O horizontal. No importa si ustedes ponen las O en este lado o las AB en este lado, no importa. La segregación les va a dar lo mismo. Entonces, siempre ponemos la condición dominante primero, por eso ponemos AO, AO, BO y BO. Entonces, porcentajes esperados de la descendencia va a ser que heterocigotos con la condición A, 50%, y heterocigotos para el grupo B, que sería un medio, también el 50%. ¿Cuál podría ser entonces la respuesta que vamos a dar para este caso? Que un hombre del grupo sanguíneo y una mujer del grupo AB tendrán hijos sanguíneos o de características sanguíneas A y B. Veamos acá, A y B, con una probabilidad de un 50% que sea A o 50% que sea B. Con esto espero que se haya explicado un poco la parte de las condiciones genéticas de los cruces. Ustedes ya saben mucho de esto, pero pues no está de más mencionarlo. Y finalmente entonces ustedes van a tener propuestos unos ejercicios que les va a permitir aplicar un poco más este concepto, muchachos. Muchas gracias por escuchar, muchos éxitos.